Advertencia: el contenido del siguiente video no es apto para menores de 13 años, contiene lenguaje vulgar y humor extremadamente estúpido. No lo veas, chamaco. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mr. Yugi. El podcast que se tapa con la sábana cuando escucha un ruido. Es que luego son tiros, son disparos. Mi Mr. Yugi, que no es el podcast de Mr. Yugi, es el podcast de Mangas. Es el podcast de terror de manga, sin querrás decir. Por eso estos güeyes vienen disfrazados. Miren, tenemos aquí al payaso Chupetín. Soy Cepillín. Tenemos a nuestro amigo Drag Queen Eternal. Normalmente los encontrarás en La zona rosa. la zona rosa. Y de este lado del canal del Panda, el Panda. Yo soy Cepillín, güey. Respétame. Y yo que estoy de vuelta. Para quienes no sepan, ¿Y quiénes sí? Como siempre inicio el podcast diciendo que es para que no vean nuestras asquerosas caras y hagan lo que sea que están haciendo. Por eso hoy están más asquerosas que de costumbre. Exactamente, lavar, planchar, ahí se van manejando en medianoche, güey. Por eso solo se nos maquillaron. escuchan. Oigan, pero le hincapié en que es planchar, no cuchiplanchar. O sea, no es bueno que escuchen un podcast con nosotros mientras están haciendo el delicioso. ¿Y por qué no? Sí, No es bueno, no es bueno. Que estén ahí, estén aplaudiendo y de repente suene, ¿pero qué Pikachu es eso? No, hombre, ¿pero qué? Dale, mándales un beso, su amigo. Chupezote en el llamamoscas. ¿Qué? ¿En dónde? ¿En el qué? En el llamamoscas. En el... O sea, sí se dan Ahí en cuenta el que balazo. El podcast es para hablar de cosas de terror, no para darle miedo a la gente. A mí Es que es terror de la vida real. De hecho, Damos justamente vergüenza ajena. en el podcast anterior estábamos hablando de que empezábamos con el mes del terror. Y si recordarán, yo dije que en México tenemos un bestiario de monstruos de verdad. No solamente cosas como el chaneque, chupacabras y la llorona. Hablo de historias reales, de a de veras. Y hoy vamos a tocar una. Ah, sí es cierto. Bueno, uno de los folclores que a mí más me ha dado miedo dentro de las historias es este punto que empezó a difundirse como leyenda urbana, pero era real. El Mataviejitos. Bueno, la Mataviejitas. La No, pero sí hubo Mataviejitas. como tres. O sea, Sí, no. Tres diferentes. No, pero el desarrollo, o sea, muchos escuchamos la historia en un principio y dijimos, está como que rara la leyenda, ¿no? Y cuando vimos en las noticias, encarcelan ahora sí a la Mataviejitas, tú dices, ¿qué? O sea, sí existió. La historia, obviamente, como todas las historias, todas las leyendas empiezan con algo real, pero le empieza a alguien a meter de su cuchara, ¿no? O sea, que de repente poderes mágicos y desaparecen las viejitas nada más cuando van al súper y a la comer. Y tú me Por entiendes, sus ¿no? habichuelas. No, pero desaparecen porque las ocupan de cerillitos. Ya no, güey. No, ya no, ahorita Fue recuerda que pandemia, el mundo pero se acabó. Pero antes, si tu abuelita iba y ya no regresaba, dices, vale, No, pero- desapareció. pero- Ibas al súper y ahí Ya estaba la ya encontrabas. embolsando. Pero realmente fue un caso muy sonado y ya cuando empezamos a escudriñar, leer sobre la historia de qué la motivaba y en el mismo asilo donde ella estaba iba desapareciendo una que otra gente y como los que atendían ese asilo eran pues realmente gente que no le importaban los viejitos que estaban ahí. A la fecha, yo creo. O sea, ni se dieron cuenta y ese punto y tú dices, bueno, en primer punto, ¿qué familiar deja en un asilo a su abuela, no? La familia mexicana, si no viven en casa de la abuela, todo el mundo las tira ahí. ¿no? Sí, no, A menos que vivan ahí. Sí, no, Vivan ahí. Sí, pues no puedes Pero es un mandarla a la problema. verga. En primer punto, ¿no? Ahora imagínate con qué confianza tú vas a dejar en un centro, digo, porque también hay gente que lo hace por cuestión económica, porque hay asilos que son, Ah, sí. pues, gratuitos, subsanados por gobierno, todo ese punto, entonces, ¿con qué confianza no dices? O sea, de repente... Mira, ese tú no sentimiento- tienes derecho a decir eso porque cuando te dije que Boyack era una mala persona, me dijiste, pero si él dejó a su mamá en un asilo. No, Boyack no es una mala persona, bueno, sí es una mala persona, pero después intenta ser bueno y se da cuenta de algo curioso. Pero no saca a su mamá del asilo. No sacas su mamá del asilo. Pero bueno, es que Boyack tiene el problema de que él es autodestructivo. O sea, Boyack no es bueno, él es autodestructivo. Pero también te dice la historia de Boyack que no importa que ya te vuelvas bueno, lo que hiciste en tu pasado y sigue. Y va a poder volver por ti aunque ya seas bueno. Exactamente, el pasado siempre te va a perseguir y por eso esta vez en el podcast de Mr. Yugi Yu, De manga, sí. eso que dijo ese chaparro, vamos a hablar del caso Trevi Andrade. Ah, sí. Este es un tema que queríamos hablar desde hace mucho. Porque yo cuando menos en radio, de repente la gente empezó a preguntarse, oye Jonas, ¿por qué ya no pones canciones de Gloria Trevi? Así barrí. O sea, literal y específicamente dije al aire, a partir de este momento no se ponen canciones de Gloria Trevi. Y fue en una época donde empezó a haber un poco de esta conciencia hacia hechos
y sus injusticias con respecto a quienes han burlado la justicia, principalmente con los casos que afectan a las mujeres. Exactamente, o sea, no puedes simplemente meterte a un programa de internet, hacer un personaje y que ya nunca te vuelva a seguir tu pasado. No eres Mr. Yugi. Bueno, aquí el punto es este rollo. De repente hacen un evento muy grande, muy, digamos, masivo. Es que antes de la pandemia se hacía eventos donde iban como más de 10 personas. Antes, Tristemente. antes. Muy y todos masivo. ahí juntos como Sí, o huevaditos. sea, exactamente. Y en ese evento, Gloria Trevi sale con una playera que alude al feminismo y la frase de ni una menos, que todos conocemos. Exactamente. Es una El movimiento. Es una campaña muy positiva, todos conocemos el movimiento, pero aquí ve el detalle. Eso encendió las alarmas de hacernos dar cuenta que el mexicano olvida muy rápido hechos que se suscitaron. Por no decir que le vale verga. Gloria Trevi, junto con lo que fue su pareja, Sergio Andrade, tenían y fueron a prisión porque tenían una Trata de red blancas. de trata de blancas. Una red, y esto es horrible. Ilusionaban a las chicas con, oye, te vamos a dar fama, vas a ser cantante. Como cuando Mr. Yugi le hizo el cast a Swam. Swam, ¿cómo fue tu cast? Ah, pues primero me pasaron a una sala, me dijeron, a ver, hazle de niña pobre, luego hazle de niña rica, a ver, encuérdate, y pues me quedé con la chapa. ¿Qué? Sí, pues así es el cast. Igualito. No hagas caso, no hagas Ese cast yo lo saqué, del que hacía Sergio Andrade. Yo una vez jugué así con mi tío. ¿Qué? Para quienes no sepan, Davidcito está con nosotros. Ya ni se han de acordar de Davidcito, güey. O sea, no es como que un salga. muchachón. ¡A la madre! Sí, güey, un muchachón. O sea, no es como bien que salgan parecido. todos los banners, todas las imágenes y toda la gente se pregunte, oye, ¿por qué son 4 si nada más veo 3 en los pinches videos? Exactamente. Pero es que bueno, Davidcito está Bueno, es aquí como también. que la gente se vaya y regrese cada rato. Regresó por el especial de terror. Pero bueno, regresando al punto, esa red de trata fue una red bastante peligrosa donde mucha gente salió afectada. Y no les estoy diciendo que duró un año, que duró 2, o sea, fue una red que tuvo mucho tiempo. Exactamente. Se hizo un escándalo mediático donde arrestaron tanto a Gloria Trevi como a Sergio Andrade. Eso dicen. Sí, Eso ellos dicen. estuvieron presos, me parece, en Brasil, ¿no? Son 2 años en Brasil, 2 años Sí. en Brasil. pero fue, o sea, no es que estuvieran presos del todo, fue como que, ponle que de esos 2 años, año y medio fue como que el procedimiento. Ajá, Un se. proceso. Gloria El Trevi se proceso. ampara diciendo que ella nunca estuvo en la cárcel, que ella simplemente su proceso legal duró 4 años. Bueno, el chiste con este rollo, el caso se lleva a cabo, de repente está la atribución donde mete mano México, donde la ley mexicana mete mano, y de repente ponen que retiren los cargos, que el tiempo que ella estuvo en prisión ya fue, y la liberan a ella y liberan a Sergio Andrade. Y los exoneran de todo. Y los exoneran de todo cargo. Cabe destacar que un familiar de los Andrade está metidísimo en la política. El hermano. Está todavía. Está todavía. el hermano de Sergio Andrade. Ajá, su hermano. Está muy bien posicionado. Y entonces, mucha gente empezó a decir, bueno, Gloria Trevi fue una víctima. Gloria Trevi fue una víctima, fue una mujer más dentro del caso. Y tú te pones a pensar, bueno, ok, entiendo que te engañan una vez, pero ya entendiendo toda la red de trata. Y que aparte, ¿quién te sacó de prisión? Fue la misma gente que estás justificando, que supuestamente también te engañó a ti. Deja mucho en qué pensar. Es que mira, Héctor, para esto justamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo. A ver, Davidcito, prende la máquina del tiempo del recuerdo. Creo que todos... ¡Qué máquina del tiempo tan chingona! Creo que todos los que estamos aquí, cuando éramos chavitos de cierta manera, conocimos este caso. Entonces, en los 90, Mr. Yugi era muy fan de Gloria Trevi. Pero era muy fan de Gloria Trevi. O sea, estoy hablando de que a mí me gustaban sus películas, me gustaba La Papa Sin Katsu. Yo veía a Gloria Trevi y yo decía, esa doña, bueno, esa chava es la verga. Y empieza a pasar todo esto de que la meten a la cárcel y resulta que hizo tal y tal. Y yo de niño, en mi inocencia y fanatismo, yo decía, no es verdad. Sí, ella Gloria no lo hizo. es inocente. Medio No, México dijo lo no hay mismo. forma de que ella haya hecho lo que dicen que haga, ¿no? Y ahora, teniendo 25 años, porque mi señor tiene 25, Desde me hace pongo- unos 10 años. ¡Cállate! Me pongo a armar toda la situación y digo, es imposible. Nadie puede ser tan pendejo como para no darse cuenta de lo que ¿cómo está no? haciendo. Nadie puede ser tan pendejo como para decir, no sabía yo que había una trata de blancas en mi patio trasero, porque nunca voy al patio trasero. Digo, aparte, Es tú que llevabas, el perro. tú llevabas a todas las chicas. Tú les hacías la historia, juntabas grupos y casi como los multinivel,
hacía que otras chicas llevaran más chicas. Y ese es un punto que hemos puesto en alerta mucho tiempo. Ahorita hay mucho la campaña de amiga, cuídate, nosotros nos cuidamos entre mujeres. Y en ese punto yo entiendo. Pero pocas veces se toca el tema de que hay muchas mujeres también metidas en esta cuestión de la trata. Claro. Por lo menos aquí Claro. en Jalapa había un grupo de mujeres que se metían a las escuelas, a las secundarias, fingían ser amigas de las chicas y las iban a vender. O sea, literalmente. Y hubo un pedo muy grande cuando se desarmó ese rollo, porque toda la célula estaba conformada por mujeres en ese punto. Sí recibían dinero de cuestión de la trata, pero ese era el rollo. Regresando, extrapolando esto al caso de Gloria Trevi, ahí el punto es que ella era literal la cabecilla de esa red. Ella era el núcleo y todas confiaban. Ella iba, hablaba con las mamás de las niñas para que les dieran los permisos, para que tuvieran confianza. Y muchas veces las mamás no volvían a ver. No volvían a ver a ¿Quién su va a hija. desconfiar de las Y firmaban los documentos, o sea, cedían la custodia. Ah, sí. Aparte de eso, Pasaban- gracias a ella le cedían la custodia a Sergio Andrade. Sergio Andrade era el tutor legal de esas niñas. O sea, aparte de que no podías, porque aparte no es como ahora que tenemos redes sociales que vamos a hacer un tuitazo y que se haga viral. No era como de papá, me vienes a buscar, se puso rara la entrevista. No, o sea, ¿Con quién me estoy encuerando? tenías que ir a un medio grande para que eso se hiciera punto. Y entonces el problema, Gloria y Sergio tenían control de lo que pasaba en los medios. Si tú decías algo en contra de ellos, no, enciérrenme, no sale de la casa, nadie la veía. Es que está cansada, está enferma. Pues cómo no va a estar enferma si no le das ni de comer. O sea, las tenía. Hay un caso, o sea, de lo que pasó, porque hubo un rato que se fueron a España. Así. Entonces hay pasa de que se van a España, regresan a México. En México, una de las chavas logra salir y hace cuenta que a las 2 cuadras la agarra la policía, pues la chava estaba golpeada, mal alimentada, enferma, todo el pedo. Y la policía así como, sí, órale, pues está chido. ¿Dónde estás, no? O sea, ¿dónde tienen esa trata de blancas de la que no sabemos? Pues está acá. Sobres. Fue la policía y llegó así como de, señor, se le escapó su perrito. Cierre bien su portón. Sí. No, Exactamente. y el punto, a mí lo que me causa problema es que públicamente, o sea, pese a todo lo legal que es turbio, públicamente, Gloria Trevi jamás ha hecho una disculpa con las familias de lo que se ha puesto. Creo que fíjate que creo que sí. Creo que sí he visto que se disculpe. Pero así que tú digas, grande, no. Pero creo que sí he visto que en entrevistas digan cosas como yo me disculpo. No, es que es un punto. Yo se los digo por conocimiento. En muchas entrevistas ponen explícito que no se toque el tema. Vamos a hablar del disco, vamos a hablar de esto y muy bonito. Oye, pero es una cuestión de circunstancia muy cañona. Y lo que me preocupa es la base de fans que saben esa historia y aún así la quieren seguir y la justifican. Y piden a gritos que no se toque el tema. Y me tocó algo muy fuerte en un grupo de Facebook donde uno dijo, es que esos eran escándalos. No, a ver, escándalo es que Marianita se roba el novio de Juanita. Eso es un Belinda ya no anda escándalo. con Gio. Que Belinda ya no anda con Gio y que no Eso se tocaron sí, Y que los marca como vacas. Que Shakira dijo que nunca andaría con un futbolista y se casó. Eso es un escándalo mediático. Pero una red de trata de blancas no lo puedes considerar un escándalo. Es que eso era antes, Héctor, ya supéralo. Eso fue hace 20 años, ya quién se acuerda. Y entonces ahí nos vamos. Eso fue hace 20 años, pero ¿cómo catalogas a todas las chicas que sobrevivieron a ello? Terrible. De la única que me acuerdo es de Mari Boquitas. Y eso porque sacó su libro ese donde decía todo lo que le habían hecho. Y Karina Yapor, que Karina, fue la esa que que ahora hizo sí bien, les echó a la policía. Ajá, ella fue la primera en declarar y cuando sacó su libro. También. Es más, yo voy a sacar un libro también. Le voy a llamar La verdad detrás de mangas. No, güey. Y la que Güey, no. supuestamente mató a No, el de Karina Yapor Ana creo que era Garay. la gloria por el infierno. Supuestamente mató a Es que también es otro rollo. David, sí Se te- habla de muchas chicas que fueron asesinadas dentro de la misma casa que tenían de control. Y muchos han pegado ahorita el grito y le dijeron, el caso de Harvey Weinstein y todo ese rollo, las casas que tenían allá. Pero teníamos una casa aquí en México. Jeffrey Epstein, dice. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Él es Y nuestro público. Es que fue Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Harvey Son Weinstein. dos. Yo ya los mezclé. Son dos. La puse. Uno es de Weinstein Company. Y igual son que dos productor personas de cine. mierda. No, Sí, pero es el punto. Teníamos aquí algo que estaba sucediendo exactamente lo mismo. Y ahora yo regreso a esto. Si ya se hizo una campaña con alguien que no era, digamos que confirmado, que fue el caso de Michael Jackson, Se no estaba bautizado. Ya. pues lo voy a golpear, Son ese nivel de comedia se maneja en Mangacín. Bueno, Luego los aplausos. tuvimos el caso de Michael Jackson con las estaciones de radio y tuvimos el caso de Michael Jackson con las productoras.
que cuando salió este documental donde hablaron, que después se descubrió que hablaron por dinero, que en realidad ni siquiera tenían que ver con el de Michael Jackson, que no hay ningún caso confirmado. Que sus papás le dijeron a los niños, tú di esto. Tú di esto, ¿cómo se llama? A Michael Jackson lo sacaron de radio, lo sacaron de los medios. Y digo, ¿por qué? Entendemos el hecho de que si es buena música hay que separar la música del artista, pero yo como consumidor no voy a consumir algo que le dé a un artista que hizo ciertas acciones. ¿Por qué? Nada más por ese rollo. No voy a negar que su música es buena, pero tampoco la voy a consumir. No lo voy a apoyar. Por ese Sí, punto. claro. Bueno, aquí todo lo contrario. Aquí ¿Sabes? Gloria Trevi manipuló a la comunidad LGBT y es lo que más me da coraje. No, pero eso es ahora. Te recuerdo, Eli, ¿cómo fue cuando volvió? Todas las canciones que sacaba Gloria cuando fue su disco de regreso Hitazo. eran hitazos, pero porque eran de... Es que me trataban mal, es que antes yo no podía decir nada, pero ahora ya lo digo. O sea, ¿me entiendes? Sí. Fue ese abord de parte de Gloria O sea, la de... señora ha sabido manipular desde tiempos inmemorables. Es que sí, o sea... Una de las canciones que dieron boom fue El recuento de los años. Exactamente, Sí, está bien enferma esa No recuerdo canción. si es en esa o en otro video. Es un vato, un señor Es un que señor, secuestra a una ajá. morrita. O sea, Y una ella niña. se Y la niña se enamora de él. Y aquí hay un punto. Mucha gente argumenta que ella se enamoró y que por eso ya es justificable lo que hizo. Bueno, a ver, amigos, el amor no te justifica de nada. Es que uno hace pendejadas cuando está enamorado, Sí. ¿no? No, pero No es como No, pero, o sea, es como, güey, No es como yo me enamoro de una justificación. morra y las pendejadas más grandes que hago es ponerle una pancarta con su nombre y decirle te amo, que me mandan a la verga. No. Y eso, o sea, no es como de, ay, te amo y voy a hacer una trata de blancas para ti. ¿Cómo Oye, no, qué güey? buena idea, güey. Yo creo, Davidcito, Vamos a hacerlo anótalo, ricos. anótalo, güey. Aquí está. La nueva trata de Vamos a blancas hacer es que Yui OnlyFans. va al cartón. Mire. OnlyFans. Vamos a hacernos ricos, mi amor. el punto es, Buah. hay una cosa. Si es cierto, te pueden manipular por amor, es una realidad. Sí, pero también Pero tienes un límite. tú las acciones que hagas sigues siendo responsable por Ajá. ellas. O sea, tú lo que hagas. Si tú vas y dices, yo te amo y por amor X, choco el coche con tu vecino, Buah. tú decidiste chocar el coche, a pesar de que sea cuestión de amor. Y si él te incitó, también es tu cómplice, punto. Son cómplices y ya. Sale, Los dos son sale el culpables. vecino bien emputado. ¿Qué verga pasó aquí? Lo hice por amor, vecino. Ah, güey. Traigo una No grúa. pasa nada. Por amor todo se vale. Traigo una grúa y ya lo mueve. Dice, pero ¿Eres es una también- coca? Y ella lo dijo en una Y te entrevista, que todo fue por amor. Ella lo dijo. Es que eso no lo puedes llamar ni Es que siquiera lo que te amor. estoy diciendo, Pero la era un señora... amor tóxico, enfermizo y que ella sentía Estocolmo. sentía tantos celos de las chicas, pero a la vez sabía que no las podía hacer a un lado porque Sergio las quería. Entonces, para darle gusto a él, pues ella se dejaba manipular y hacía todo lo que él quisiera. Pero vamos con esto. No es justificación. Vamos con esto. Y Su como argumento, diría... su argumento es. Me explotó el cerebro. Su argumento es. La mala no fui yo, el malo solo fue él, pero él me sacó de la cárcel. Él es su hermano. Ajá, o sea, a ver, me estás diciendo, y no has declarado en contra de él. Pero ¿sabes qué es Por lo que amor. pasó? Que a Karina Yapor le hicieron una entrevista donde ahora sí fue, ¿cómo te diré? Bajita en la mano le hicieron una pregunta, ¿no? De que si había tenido relaciones con alguien en Chihuahua alguna vez, ¿no? Y ella dijo que no, que nunca había estado con alguien ahí en Chihuahua. Entonces creo que ahí era donde se penaba el estar con una menor de edad. Y ella al principio había dicho que ahí era donde Sergio Andrade había abusado de ella. Ajá. Entonces cuando le hacen esta entrevista, y ella dice que no, pues creo que eso fue lo que usaron para que Trevi saliera libre. Nada más eso. O sea... A ver, bueno, imagínate, tú dices eso nada más nada eso. Se Ahí te va. contradijo, pues. En 2005 pagaron una multa de ni más ni menos que 3,425 pesos. ¿Por qué? Por todo lo que hicieron, güey. No, O sea, fue tu mames, multa. neta. Tú pagas tu multa y ya. O sea, por Sale libre. 10 años de Me- trata de blancas me fueron cobraron- 3,000 pesos. Me cobran más por rayar mi visa, cabrón. Güey, ¿sabes cuánto es la multa por orinar en la calle? No, nunca lo Yo he hecho. tampoco. Gloria Trevi. Una Pero son noche, pesos. es una noche en el Torito. La multa de ver en la calle es una noche en el Torito. Bueno, aquí les va este punto del desarrollo, porque nos vamos al caso de terror que se vivió ese punto. Lamentablemente eso deja un antecedente en México donde si eres famoso y tienes contactos, puedes hacer lo que quieras. ¿Y dónde se volvió a renacer esa historia del caso? Cuando ocurrió lo del caso Kalimba. ¿Por qué quiere decirle? El calimbazo. El Kalimbazo. Kalimba. Kalimba en su punto es la historia contraria.
Kalimba fue inocente, pero el gobierno mexicano ya había dado a tantos artistas la llave libre para hacer lo que quisieran. ¿Qué tenían que ¿Qué vender? tenía? ¿Qué? Ajá. Buscaron un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio lamentablemente fue Kalimba. Ve, aquí Claro, yo te voy a culpen al contar. negro. O sea, para Sí. que vean que sí hacemos Yo les voy a justicia, para contar que vean algo. que sí. ¿Se acuerdan cómo salió en los noticieros esa noticia? Kalimba el violador. Sí, o sea, no, más- güey. nada más le faltaba poner ese subtítulo. Güey, estaban los pinches chistes pendejos. ¿Sabes cómo dice violación en africano? ¿Cómo? Kalimba te toma la tanga. A la vez, oye, qué chingón chiste. Anótalo ahí que me lo va a robar. No, algo que quiero contar que no, a ti ya te lo había contado, pero en 2012, yo estaba estudiando aquí en Jalapa, en la Escuela de Cine de Luis Buñuel, y tenía un amigo que era de Chetumal, mi amigo Peter, no sé si te acuerdas de él. Ah, Chetumalito, el lugar inventado. No, Chetumal. Quintana Roo. Y cuando fue lo del caso Kalimba, él me comentó, me dice, Hazel, yo conozco a esa vieja. Y todo eso fue un show de ella. Fue montado. Por eso en Chetumal nadie la quiere. Porque sabían que iba a hacerle eso a Kalimba. Oye, es que todo el mundo sabía. un año Y después. eso fue firmó para la revista. entonces, estoy hablando de que sí, eso fue cierto. entonces cuando hizo el boom. Y ya ahora cuando Kalimba sale acá a la entrevista y dice, ¿saben qué pasó esto? Digo yo, verga, ¿era verdad? Es que para colmo, Kalimba se tuvo que esperar porque aún como víctima no puedes comentar nada del juicio hasta que ya esté resuelto. O sea, mientras todo eso pasaba, mientras se arreglaba su cuestión legal y cuando muere el político porque murió, Sí, ya se murió. o sea, ni siquiera, o sea, el político que estaba llevando esa parte que le quiso poner las trabas, mil y una trabas a Kalimba, fallece y ya no puede haber más de lo del caso. Es que Kalimba puede decirlo. Y supimos sobre eso muchos años después, pero ¿cuántas veces? O sea, imagínate, mientras Kalimba ve que a Gloria Trevi, alguien que estuvo tratando de las drogas, puede salir a la calle, la gente la alaba, le pide autógrafos, él ni siquiera podía salir a la tienda porque lo tachaban. O sea, ese punto. Güey, cuando fue el reencuentro de OV7, Ajá. yo me acuerdo que yo No le siempre, hablaron. siempre se me hacía raro que no veía yo a Kalimba ahí. Se me hacía extraño, o sea. Para más de bloquear. Se me hacía raro que no. Ajá, pero más le bloqueaba, pero se me hacía raro que no estaba ahí. Yo supongo que era por todo eso. Era como por Es que, todo eso. bueno, es que hay que entender algo. Si tú eres artista y estás en un proceso de litigio, te congelan tus cuentas. Lo que vas a hacer de este tipo. Tú no puedes generar ni hacer ni ver de lo que ya tengas. Puedes liberar lo que pasó con Rafa Márquez y con Julián. ¡Ya préñala, Julián! Cuando ellos los acusaron de narcotráfico, automáticamente todas las canciones de Julián quedaron vetadas. No se pueden sonar ni en Spotify, no pueden sonar nada, todo lo que esté producido. Porque queremos revisar si algo de ese ingreso tiene que ver con lo que hiciste en ese punto. En el caso de Kalimba fue otro rollo. Congelamos tus cuentas para que no tengas medios externos para poder Dejar el Defender. país. sí, no, dejar el país No, o es para alterar que el no proceso te- legal. Porque se supone que Para que no le sueltes. son gente de alto nivel adquisitivo que deberían hacer lo mismo con los políticos, que no se hace. Y entonces, estuvo bloqueado económicamente. Todas las canciones que salieron antes de eso no recibían ninguna regalía. Todos fueron trabajos de ahí hacia adelante. Y ya cuando revelan todo el caso y admiten que no fue, Que fue una pantalla. Ah, es que se me resbaló el dedito. no, te quedas en un punto de todo lo que ya pasó. Te perdiste Eso dijo Kalimba. Años de vida. años, te perdiste eventos, foros. Voy a contestar, ustedes sigan. ¿Qué pasó? Sí, Le habló Kalimba. Sí. Sí, ¿De qué hablábamos, güey? yo creo que lo que vamos a tener que hacer es cortarle porque Sergio Luis de Llano ya habló y dijo que ¿sabes qué? ¿Qué verga están hablando? Ya corten esa madre. No, no es cierto. Es nos va a demandar. Eli, cuéntame tú, cuando pasó todo ese pedo, ¿tú cuántos años tenías? Estaba más Tenía chiquitilla, ¿no? 9 años. Ajá, ¿y cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Ay, pues yo también era Porque yo era fan. Ajá, no de Hueso Colorado porque pues a los 9 años no puedes pedir un cassette disco de Gloria Trevi, ¿verdad? O el calendario. Pero si había calendario. Ese lo tenemos para el taller. Era la Trevi como la mujer dormida. Ay, Está chido. pues sí, entonces yo tampoco lo podía creer, era así de que, ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No entendía muy bien de qué la estaban acusando en ese entonces. Bueno, es que también no teníamos idea, o sea, nosotros decían trata de blancas y el término lo manejaron muy escueto para quienes no sabían. Si tú ya eres adulto, pues obviamente sabías de qué estaban hablando. Ajá. Es una situación que no era el primer caso en México que No, había pero una no. situación así, pero era la primera vez que un artista de tal calibre estaba involucrado.
Y esto también habló mucho y se dijo mucho tiempo y nunca se investigó de la situación de los castings Televisa. O sea, ¿cuánta gente ya después hablaron? Y New York puede decir lo que quiera, porque New York es la que dice, ay, es que a nadie obligaron. Oye, estás en una industria que te orilla eso. Y una industria que no solo orilló a las chicas. Han hablado muchos hombres también de ese punto de el acoso que sufrieron para poder pasar de el instituto de escuela de actuación hacia las novelas. Y podías quedarte ahí sin hacer nada o podías tener un palancazo. Ahí está, Pues bien. cuando fue... Precisamente palancazos. Pues cuando fue, o sea, Molotov, no sé si te acuerdas, pero sacó una canción refiriéndose a esa, la del... ¿Cómo se llama? El carnal de las El estrellas. canal de las estrellas, donde criticaban muy fuerte a Luis de Llano. Por eso Que los tomara la vetaron. canción en corto. Por eso los vetaron. Y bueno, otra cuestión Bueno, ahí. eso y puto, mi chica también. Bueno, no, es que El primer disco. hay que entender también, Molotov les hizo una canción para el mundial que decía ¿quieres ver goleadas, quieres ver golazos? Y los de Televisa lo pusieron en vivo en horario familiar y después se dieron cuenta que era un albur. Y cuando les preguntaron a los de Molotov que si se habían enojado porque se habían quitado la canción, dijo, no, me extraña que no le entendieran al albur. Pues qué bueno que no le entendieron, bola O sea, de qué bueno que la gigantes, idiotas. Dice, o sea, no se las enviamos para que la pusieran, era un chiste. O sea, ¿por qué hacen eso? Y así el nivel de percepción, pero bueno. De hecho, ha hablado mucha gente de ese punto. Ya en las últimas escuelas de Televisa ya no pasó ese caso porque más visto, redes sociales cambiaron ese punto. Pero ¿quién le quiso hacer un juicio de alguno de los ahora sí ex dirigentes de Televisa? ¿Cuándo hubo? Nada. O sea, ese terror de decir, te van a venir a promover fama. ¿Y en qué va a terminar el caso? ¿En qué? ¿Y en quién? ¿O cómo vas a entrar? Sí, exactamente. Digo, hoy en día la ventaja que se tiene... Mira, por ejemplo, a ver Davidcito, ¿cuál fue el casting que te hice yo para entrar a Magazine? Ah, vaya, que cómo olvidar ese día. No, pues, Inolvidable. entré y me pidió fotos del hombre araña. Extrañas, sí. Me habló sobre un ajo. Vaya, fue un casting un poco extraño. Después me dijo, vente, vamos a echar bambalinas. Ya. Te mostró sus tenis, paso a Ah, paso. fosfo. ¡Mírame mi tenis! Y luego agarré y dijo, ay, mira, se me cayó un billete de 50 y se hicieron moneditas de 10. Tienes que levantarlas una por una. Traía un jamón extraño, me tiró. Yo no entendí por qué, pero ahí estaba yo. Davidcito pensaba, así es el medio, así es el medio. ¿Quieres fama? Fama tiene. Quiere ser como la nueva New York. Bueno, hasta eso. Niurka Marcos tuvo una suerte enorme dentro de la industria al poder librarse de toda esa parte. Te voy a decir algo. Ella dirá lo que quiera, pero las nalgas se las entregó A primero Juan Osorio. a Juan Osorio. Sí. Que diga lo que quiera la señora. Por eso la sacó de Cuba. Sí, no, pero supo... Aquí voy al dato. No, porque sí, que sus entones le han costado. Sí, le costaron, pero. Porque Juan Osorio, con todo y todo, a él Niurka se lo ganó pendejo. ¿Quieres o no? Sí. No, pero... ¿Tú crees? Por amor. Pero hubiera podido ser el caso contrario, de que él la trajera y que Televisa hiciera lo que quisiera con ella. Ajá. Porque pudo pasar. Niurka lo supo sortear, pero lamentablemente eso para ella hace que no sepa todo lo que pasaron otras, realmente. Sí. Digo, Niurka estaba en una edad un poquito más maleada, viniendo de Cuba, y muchas empezaron de niñas. O sea, estoy hablando de niñas de 12, 13 años, o sea... Mira, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero Liz Vega también es cubana. Y Niurka siempre la ataca mucho en el sentido de que le dice, ¿no? Yo salí de Cuba, yo llegué acá, nunca me acosté con nadie, creo. Sí, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Eso no me acuerdo, no No pasó. pasó. Y la otra le está dando las nalgas a quien sea, ¿no? Eso es lo que siempre dice, así es como Niurka ataca a las demás, ¿no? Le están dando las nalgas a quien sea y todo ese pedo. Es que ella supo a quién dárselas, que no se haga pendeja. Yo creo que es uno de esos casos que se llama negación de autoprotección. Niegas que pasa para no sentir que te puede pasar a ti. O sea, porque es un punto, digo, no voy a criticar a la señora, ya ha tenido su carrera, pero ahí y sí- luego te metes en pedos, ¿no? Y luego va a venir a verguiarnos ahí con sus uñotas ahí. Sí, de dos vergas sí te andas sentando. así Pero como- lo que me preocupa es que realmente toda la sociedad, Ahora Vaya. vivimos en una sociedad, ¿no? Ahora yo soy el payaso. Tú siempre has sido el payaso. Sí. toda la sociedad mexicana es de mente corta y olvida muchas situaciones. No, nada más de mente.
Sí, Por no decir que son un montón de pendejos. es una situación, ¿no? De que no porque alguien haga, porque es cierto, las canciones que ha sacado Gloria Trevi tienen un impacto generacional, no por eso quita lo que ya hizo. Mira, las últimas, yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta y Davidcito estaba con nosotros cuando me di cuenta de ese pedo. Cuando la carrera actual de Gloria Trevi solamente se sustenta en la comunidad LGBT, Sí. LGBTIQ, y yo me di cuenta cuando sale la de Ábranse Perras. Escuchas esa rola, la de Ábranse Perras, ¿no? Y ves todo el entorno y dices, no seas mamón, o sea, qué pedo. Soy Gloria Trevi, ahora apoyo a los gays. Compren mis discos. Ay, no, Tú, son a ver, unas trata de- canciones. Y los compran. Yo por eso por decisión propia decidí alejarme de ese estilo, esa música, la de ella. No, De porque Gloria Trevi. no, quieras o no, está haciendo que llegue dinero a una persona que nunca ha cumplido legalmente con lo que debería ser, no ha pisado prisión por lo que debería. Pues en México Ay. pasa en todo lado. Y es que así va a quedar el caso, y a mí me preocupa porque, pues, a fin de cuentas, crea un precedente. Sí. Crea un Crea un precedente. precedente. Es más, horrible. este podcast va a ser muy atacado. No, sí, no. Nada más por el tema, güey. Y estoy seguro que si la base de fans llega acá, en este punto digo, oye, a mí me preocuparía que cualquiera de mis seres cercanos tuviera que vivir una situación así. Y lo peor de todo, que saliera impune a la persona y después de estar viendo letreros, carteles en todo el país de De la conciertos de esa persona. persona. Y en grande. Güey, una Hasta una película le hicieron. Serie, Dos de hecho. Yo siento que estamos en No, el- es que acuérdate que fue una serie Ya y una siento la arena película. del libro. Ay, sí. La Ah, sí, película la película, sí. salió. La Gloria. Está bien, no, pero. Fíjate que una amiga, no voy a decir su Yo nombre. sí la vi. No voy a decir su nombre Yo sí aquí la en vi. este podcast. Una vez voy a visitar a una amiga y su mamá le dice, sale emocionada y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de tal chava que no sé qué que bailaba? Ahora va a bailar con Gloria Trevi. Es corista de Gloria Trevi. Y yo en mi mente pensé, no seas mamón, esa doña sigue todavía haciendo esa mamada. Todavía sigue gente diciendo, yo quiero trabajar con Gloria. Quiero que me vendan las nalgas. Tú quisieras. No, yo no. Es que también No se baila. tenemos una idea muy distorsionada de lo que es la fama. Yo siempre digo, benditas redes sociales, gracias a internet que permitió que no necesitas pasar por filtros para poder hacerte de popularidad. Mucha gente se pudo salir de ahí, de muchas cuestiones. Está bien. Pero si hay gente que pasa por filtro, por ejemplo el de perrito, y son mucha gente famosa. No mames, güey. Nivel de comedia. ¡Eso es comedia! Comedia pura. Y la comedia sigue. Pero el punto es que internet, si bien es un ente voraz, donde si la cagas te llegan todos encima, pero prefiero que haya, ¿cómo se llama? Un escarmiento directo, que ya a mucha gente luego ni le importa. En este punto. Sí, no, es cierto. Que la cagas en algo y ya. Ah, la cagué, pues al rato vuelvo a hacer otra cagada y ya se me hizo bien. el que estamos diciendo, el de la cagada. ¿Cuál? El de. ¿Cuántos años llevas con tu novia? Ah, pues. Pero por No, ejemplo, ¿cómo ya, le ya metes los, el dedo? Pues ya llevamos 5 años. ya los papás son No, al pastel. ya los papás son muy de la idea de si llega un productor y dice, oye, te voy a hacer famoso en no sé qué, ya no le creen, porque Ya le pienso. pues Ah, mi hijo puede hacer eso mismo en YouTube rápidamente. sí. O sea, y es más, ¿yo por qué te voy a pagar a ti? Porque me dices si él ya está triunfando. Lo que pasó con muchos casos, en primer lugar, cuando empezó el medio, que todos metidos en las networks. ¿Qué pasa? Ahorita las networks están perdiendo gente. ¿Por qué? Porque los youtubers se dieron cuenta que no están en las networks. Yo le dije a Héctor que debíamos firmar con. ¿Cómo se llamaba este güey? ¿Sergio Andrade? No. ¿Cuándo soy yo? ¿Cómo se llama el de Bueno de tu Borbo? Con Javier Talán. Yo le dije hay que firmar con Javier Talán. Que hay que firmar. Hace 10 años se lo dije a Héctor. Y oh, sorpresa. Ya valió verga, ¿no? Verga todo. Dice, oye, sí vamos a firmar con Javier Talán. ¿No viste las noticias? No. O sea, sí supiste que le robó todo el breve. Ah. Pero sí vamos a firmar. Sí vamos a Ya vamos a firmar. Entonces ya no está ocupado. Sí, o sea. No, bueno, ese es el detalle, ¿no? O sea, actualmente pongo los casos de Holly Radio, bueno, Super Holly, que estuvo Luisito Comunica, que estuvieron en el network mucho tiempo y al final lo único que dicen, bueno, Dross también. Dross, dice, la network hizo por mí. Enchufen. Nada, tomó mi nombre y habló que era conmigo y promocionó a muchos para que muchos les pagaran. Y se empezó a clavar mi dinero de repente. Y luego el pedo es que se estaba clavando dinero de otros pero usando mi nombre. O sea, realmente
el internet democratiza la popularidad, pero también hace que sea más efímera. No, y también más peligroso, porque por ejemplo, en este caso también está el lado contrario. Yago Cabrera, con todas las chingaderas que ha hecho por su lado, y como es alguien famoso, mucha gente le cree. Ah, el vato que apuñaló al indigente, ¿no? No, el vato que fingió que un indigente lo apuñaló a él. Hombre. Y después Y fingió que lo secuestraron. supuestamente acosó a quién. Y tuvo un caso de acoso donde casi. acosó a Kael. Una situación muy fea, digo. Pero ese es el rollo en el que voy. Las figuras de poder poco a poco van desapareciendo. Pero el problema es que aunque desaparezcan, no ha habido una justicia para las que todavía estaban antes. O sea, mientras no se la justicia no caiga sobre quienes lo hicieron, no importa qué tanta libertad hagamos en el futuro. O sea, tiene que haber uno que diga ese ejemplo. Y no chivo expiatorio. Como Kalimba. O sea, no chivo decir. O sea, tiene que haber una justicia real hacia alguien. O sea, yo sí digo. Yo estoy. Y pueden decirme hombre de fe. De mucha fe infantil. Pero yo estoy esperando un día donde llegue Emilio Azcárraga y señale y demande, sí. O sea, que pase. O sea, él hizo y se lo descubrimos. Y no lo vamos a ver. Ya estoy hasta la madre de este pendejo. Sí, ya estoy hasta la madre de este pendejo. No lo puedo cubrir, no importa lo que pase. O sea, ya, yo soy testigo para eso. O sea, que llegue alguien que también sea figura de poder. Alguien poderoso. Es muy soñador lo que estoy pensando. Es que entre ellos se tapan sus pendejadas. Sí, O digo. sea, tú te refieres al fin de la impunidad, ¿no? Exactamente, en el punto donde digas un parteaguas, un antes y después. O pon tú no Emilio Azcárraga, pon tú un Joaquín López Dóriga, pon tú alguien incluido en ese punto, ¿no? Un Osorio también. O sea, que lo digan, que lo externen. Pero no, todos callados. Digo, como lo que fue y lo que pasó en Estados Unidos. En ese punto donde todos alzaron la voz. ¿Y cuántas cabezas ya no rodaron? Bastantes. Pero a ese punto podemos decir que es un logro. Pero aquí en México eso no ha pasado. No, todavía no. O sea, aquí en México el movimiento Me Too fue minimizado. Fue minimizado por los medios. Porque los poderosos tienen el control Digo, que los mismos no. Entiendo lo de la presunción de inocencia. Porque también el problema de Latinoamérica con el Me Too fue que muchas chicas lo ocuparon para conveniencia propia y terminó siendo contraproducente. Es que el problema, ¿sabes cuál es el problema con los movimientos actuales? Que eliminan esa presunción de inocencia. Ah, sí. Siempre, o sea, cuando un movimiento ataca a alguien, se elimina esa presunción de inocencia y es culpable. Sí, Automáticamente es culpable y la gente es atacada y la gente pierde sus trabajos y pierde su estatus, El caso de Johnny Depp. como a Johnny Depp. El caso de Johnny Depp. Pero regresando a ese punto. Allá en Estados Unidos sí tuvo consecuencias positivas. Se destaparon cosas que sí estaban ocurriendo. Gente confesó. Y otros terminaron haciendo públicos los datos, ¿no? Y pública de cosas comprobadas. Hubo juicios y todo el rollo. No es de, te voy a quitar tu trabajo. No, no, no. Vas a juicio y hasta que resuelvas el juicio te decimos si quedas o no. Punto. Y aquí no. Aquí hubo 2, 3 destapados. Y ahí siguen trabajando. Ahí siguen puestos. Nada más pagan su. Ahí siguen trabajando, exactamente, eso es lo que más sorprende. ¿No? Ahí siguen trabajando. Y la gente lo sigue apoyando. Digo, voy a decir un comentario muy, muy pesado porque esto es hacia religión. Es como lo que hacía la iglesia antes. Fue violador. Mueve la otra capilla allá en el monte. Sí. O sea, es el punto de decir, es que este está acusado de acoso. No hay problema, mándalo a Televisa Monterrey. Es que las túnicas de los alcohólicos son muy cortas. Tienen menos tobillitos y el padre se prende. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Te acuerdas que hace poco cayó el pendejo que era el dirigente de esa mierda de la Luz del Mundo? De la Luz del Mundo, sí. ¿Así muy bien? Sí. Aquí en Jalapa hay una de esas mierdas de la Luz del Mundo. Sí, exactamente. Y siempre paso por ahí y me pregunto qué pasó con esa gente. No, esa gente siguen en su organización. Porque la Luz del Mundo, si bien se representa como una religión, es un sistema económico piramidal. Es un multinivel. ¿Qué quiere decir? La gente sigue ganando dinero de que sigan metiendo gente y sigan cobrando. Así de sencillo. Yo te voy a cobrar a ti, 3,000 pesos por entrar. Pero tú le vas a cobrar a ellos otros 3,000 pesos. Pero tú, de tus 3,000 pesos que le cobras a cada uno, 500 me vas a dar a mí. Y así sucesivamente. Oye, Ahora hay que pagar para que Diosito me acepte. Hace rato que veníamos caminando los chicos y yo le digo, pues que yo sepa no te pagan por ser sacerdote. Y me dice su pues dile, ¿cómo era, güey? A Quintín, güey, su pinche Suburban del año. Dile que no le pagan. Fue una donación espiritual. Sí.
El señor se la otorgó. Pinche espíritu de la corrupción. ¿Cuánto tiene Mr. Yugi que donar a la iglesia para entrar al cielo? No, tú sí chingas. También la cara de. Bueno, varias cartas, güey. Otro ejemplo dentro de ese terror de los multinivel disfrazados de religión. ¿Cómo se llama? Lo que estaba Tom Cruise. La cientología. ¿Está todavía? No, ya no. Cienciología. ¿Ya no? No, ya no. ¿Cientología? Ok, Cientología. ¿Y cuánto siente? Es que Pues nada más el del padre, ¿no? la cientología tuvo un problema cuando el grupo Anonymous reveló todos los papeles que eran secretos de ellos. Los conocen que hacían. Y usaban el sistema que ocupan hoy todas las sectas coach. No te voy a dar de comer, te voy a deshidratar para que tu disociación de la realidad se perturbe. No seas mamón, güey, suena como cuando entré yo a manga así. No me gané una verga, güey. ¿Cómo no? Es lo único que te da. Exacto. Nos traían a pan y verga, pero sin pan. Pero sí, Dice, a ver, Es como un bolillo para el eso no susto. tiene nada que ver con el tema, pero yo siento que los No, sí, tú chilangos, sentías. los chilangos cuando están en pleno acto sexual, dicen, ¿dónde te lo echo? Aquí en el bolillo, aquí en el bolillo, aquí en el bolillo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Qué asco! O sea, y yo soy el enfermo. Güey, ¿te recuerdo quién fue el culero que me echó a perder unos tacos una noche? Ay. ¡Él, güey! ¿Le echaste semen a No, sus no tacos? le echó semen a sus tacos. Yo le estaba echando salsa a mis tacos y empezó a gemir, güey. Eso, güey. Ya no quiero tacos. Bájale de igual. Trae los tacos. Bájale de crema a tus tacos. No, le echó un chingo, güey. Yo no tengo la culpa que en Año Nuevo se quedaran ahí mientras yo estaba. No, nosotros estábamos ahí mientras tú llegaste, güey. Está así porque nosotros O sea, el plan era una noche de hombres, güey. Estábamos celebrando, ¿qué? Año Nuevo con Tony Con Stark, Iron ¿no? Man, Con Iron Man, ¿no? Viendo Iron Man 3. Estás un poco enfermo, Pablo. Yo estaba en mi cuarto popular. Sí, güey, pero así eso que- Medícate. Bueno, Yo lo haría. ya para cerrar este tema. Lo haría. Ya para cerrar este tema. El problema con este rollo de que los monstruos sean reales, porque nos referimos a situaciones, es que muchas veces estas historias no se acaban. O sea, no es algo que ya tenga un fin. Cuando hablas de la historia de Jason y todo ese rollo, sí, mucho terror. Pero la historia acabó, se acabó la película y ya. No. Ahí se cuenta. Sí, hay secuelas. No, güey. O sea, ya en algún momento se acaba. tú me entiendes que en la trama es un punto de esto pasa de aquí a acá. Y Es un aquí, punto. ¿Y a cuántos afecta? A quién sabe quién. Pero estas cuestiones dices, afectan a mucha más gente. De verdad. De verdad, siguen pasando. A familias. Y no va a haber una trama donde de repente la chica agarre un poste y golpee. O sea, puede que la chica ni A siquiera. Gloria Trevi. O sea, puede que la chica ni siquiera vuelva a ver a su familia. Es más, puede que ni la chica salga de ahí. Güey, puede que a lo mejor en un futuro, güey, cuando ya pase todo esto, salga algo así como Gloria Trevi en el espacio, el capítulo final, güey, y ahí. Ahí sea donde acabe. ¿Por qué el siempre en momento. el espacio, güey? Porque es la última frontera. O sea, Sí, me cae. todas las O sea, sagas tienen que ir al todo espacio? termina en el espacio, güey. O sea, Por eso contacto esa Porque es el espacio, la última frontera. El espacio, la última frontera. Y después ponen inglés sin barreras. ¿no? Inglés sin barreras, el guacho ahí. Suam, ¿tenemos datos? Espérame, ¿no dando? Bueno. Se me acabaron los datos. Vamos a Ese es de agregar, gato. vamos a agregar Los otros, datos, pero. otras cuestiones. Digo, yo quería empezar con lo del Mataviejitas, pero la verdad es que. La mata viejita. La mata viejita. Todavía no empezamos. No, pero la verdad es que, no digo empezar en ese entonces, pero ya escalamos muchos problemas que tienen que ver con un terror que es Terror real. Terror Es que real. son historias de terror reales. No, Sí. no son ficción. Sí, de hecho, hasta creo que lo vamos a titular así: historias de terror reales, el caso Trevi Andrade. Y eso te cambió. Si no, digo, Sí. así pasa con este tipo de podcast por dos razones. Sí, cotas. Creo que todos tenemos datos sobre ello, todos hacemos una investigación sobre ello. Y segundo, pues como que somos muy divagantes en el tema. Creo que esto era algo que queríamos hablar desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo. Porque incomoda. Es sacarnos la espinita. Es que yo de hace rato yo ya quería hablar de eso porque a mí se me hace hasta algo irreal. Se me hace hasta algo ficticio. Que haya pasado todo eso, que es como la gente. Sí, le valió. Es que, por ejemplo, es el elefante rosa en la habitación. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es el elefante. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie habla de él. Nadie quiere hablar de él. O sea, porque te da miedo decir, sonar fuera de lugar por hablar de algo a lo que nadie está haciendo alusión a pesar de que es tan obvio. Y ese es el punto, digo, imagínate cuando te dicen, oye, es que te voy a mandar a tal evento a que saques una entrevista a ese punto y decir, güey, no le puedo decir a su cara lo que pasa por mi trabajo, pero porque mi trabajo motiva a darle publicidad. Sientes la impotencia. En ese punto digo, Del punto. no me ha pasado, Una persona. o sea, no me ha pasado en lo personal porque por anchas o mangas
cuando tocó un evento de ella acá, yo estaba de vacaciones. Pero el hecho de decir, ¿cuánta gente no cerró calles? ¿Cuánta gente no hizo tráfico para ir? Y te quedas pensando, oye, pero... Gente que rompe el cochinito. Si dices, oye, ¿cuánto no ganó en una noche una persona que debería estar en prisión? Que debería, tú lo has dicho. Sí, o sea, igual pues, nadie les dice, no, güey, no les coche. Ese pedo, pero pónganse a pensar, o sea, si les gusta Gloria Trevi, pónganse a pensar que están escuchando canciones de alguien que hizo una Que cosa de secuestró la- hijas de Que secuestró, que rompió familia. Sí, exactamente, o sea, que hizo que a unas morritas, el pinche sí que se les fuera la mierda, güey. Piensen en eso cuando escuchen a Gloria Trevi. Yo no soy una morrita, pero. Gloria Trevi, chingas. Sí. Y vamos a los datos. Son datos Datos didácticos. datos. Datos que te enseñan. Como, bueno, algo que voy a señalar en este datos es que después de cada datos voy a mandar a chingar a su madre Gloria Trevi porque me cagan la verga. Ujú. Y al otro pendejo también. ¿Cómo se llama? Sergio Sergio Andrade. Andrade. Bueno, dato número 1. Gloria Trevi inicia su carrera no como solista, sino como integrante del grupo Boquitas Pintadas. Ah, pues claro, ¿por qué crees que así se llamaba? Gloria Trevi, chingas a tu madre. Dato 2. El verdadero apellido de la cantante mexicana es Treviño. Gloria Trevi, chingas a tu madre. Por llamarle Treviño. No, por ser Gloria Trevi. Ah, yo pensé que por Treviño. ¿Será? No, ¿Será? no, porque hay un Treviño que amamos mucho y ese es Tulio Treviño de 31 minutos. ¿No es pariente? Tulio, si me Ay, estás ay. viendo, ¿Qué tal si es Ay, pariente de besote Ay, le llamamos Yo creo que por eso nunca la pudieron detener, porque ese vato, un chingo de varo, el don Tulio Treviño. Yo me acuerdo que ya en su carraxo a 31 minutos y tenía un reloj de oro. Dato 3. Entre su extenso repertorio musical, Trevi siente predilección por su canción Doctor Psiquiatra. Al psiquiatra se lo tuvieron mandado, hija de tu pinche madre. Así que. A chingar a su madre. Güey, es que. Dato 4. Espera, dato 4. Su bebida alcohólica favorita es la chamoyada con tequila, chile y gomitas. Gloria Trevi, chingas a tu madre. Chingue. Eso no se le hace a la chamoyada. ¿Qué mierda te hace? Puta, qué dato. Alcohólico. Dale. profesional hablando. Pero. Es que ya los demás son como que, ay, sí, está buen pedo. Ah, bueno, de 2000 a 2003 estuvo detenida en una prisión en Brasil, señalada de abuso sexual. No fue señalada, era culpable. Esa vieja lo hizo y que chingas a tu madre, Gloria Trevi. Sergio Andrade, si estás viendo esto, vete a la verga. Así de sencillo. Y ahí tuvo un hijo. Pero, sí, un No, hijo. sí es cierto. Tuvo un hijo. Ah, Se les olvidó la ese actriz. es otro dato. Cuando estuvo en Brasil, tuvo un hijo y declaró que había sido abusada por uno de los ahí de Brasil, de los polis de Pues es Brasil. que claro que sí, ¿has visto cómo están sus pinches polis No, de no, Brasil? espérate. Los polis dijeron, vamos, güey, pues yo doy semen para que hagan la prueba. Se hizo la prueba y ¿quién crees que salió siendo el papá de ese niño? Sergio Güey, Andrade. Sergio Andrade. No puede ser, obviamente, si la violaron los guardias. o uno Se de los parece. guardias. Obviamente uno de los guardias Igualito. se injertó ADN de Sergio Andrade. ¡Claro! Obviamente. ¿Quiero vieron esa película de... ¿Quiero vieron ese episodio de la Liga de la Justicia donde le inyectan al papá de Terry McGinnis el ADN de Bruce Ah, y el hijo es de Bruce en lugar del papá? Sí, exacto. O sea, así mismo. Así, o sea, así culparon a Andrade. en un ¿cómo se llama? En un gulag brasileño, así le pasó. Ah, bueno, va otro dato extra, pero eso fue porque Héctor empezó a hablar de la Mataviejitas. La Mataviejitas era luchadora y su nombre era la Dama del Silencio. Ay, pobrecita, ¿para qué? Pero se lesionó y tuvo que dejar la lucha. Y Durante su mamá 3 años fue promotora de otros luchadores cuando la señora no sabía ni leer ni escribir. Mataviejitas, si estás viendo esto, promuéveme como luchador. No, chingue tu madre. Besote en el llamamoscas. Entonces cuando hablaba hacía. ¿Qué? Porque era la dama del silencio. Era la dama del Se voy a meterme otro zapato. como tortuga. Bueno, chicos, Eso es todo por hoy. hasta aquí el podcast del día de hoy. Creo que es el Oigan, podcast. ¿que no era de miedo esta madre? Sí, ese miedo. No estás viendo a. Dice, ¿qué De me- terror. ¿Qué más miedo te da un grupo de pendejos hablando sobre un tema delicado? Aguanta. ¿Qué dijiste, cabrón? Mira, tenemos un payaso, un metalero y un panda. Nunca me te da miedo. Nunca me te ha da partido miedo. tu madre un payaso, ¿verdad, hijo de tu puta madre? Bueno, te dejo para que tengas más miedo. Que este tema lo estamos hablando en un canal de comedia y no lo están hablando en un noticiero. Eso debería darte miedo. Estás viendo, Eso debería estás viendo darte a este payaso que te cuenta verdades incómodas. A ver. Y lo peor de todo, la gente va a tomar este video como una pendejada que de un escándalo.
no como lo serio que debería ser. Y la Investiguen el comunidad caso. te lo va a tirar. Investiguen el caso, ustedes háganse sus propias ideas. Sí, claro. Y que chingue su madre Gloria Trevi. Ya Y en me- América. Y en No América. mames, güey. Sí, que chicos son de la Y el América. Maverick, no olviden a el Maverick. No, porque se pone triste. Ah, sí, se pone chistoso. Le da ansiedad. Adiós, niños. Váyanse a la verga. Ya, vamos, chicas madre.